Continuamos con nuestra clase 5, nivel básico Excel. Tenemos en este minuto una práctica guiada por movimientos rápidos, selección rápida usando teclado. Muy bien. Tenemos un teclado en pantalla y ese teclado nos permite generar interacciones con la hoja de cálculo. Vamos a tener esta primera sección, los movimientos rápidos en Excel, ocupando Control CTRL dentro del teclado y cualquiera de las fichas direccionales, derecha, izquierda, arriba, abajo. Muy bien. Para poder practicar inmediatamente estos movimientos, vamos a una zona en blanco del libro, de la hoja. Voy a crear un límite, ¿ya? Voy a escribir determinadas letras en determinadas posiciones. Voy a enfocar ocupando el zoom de la hoja de cálculo y luego a centrar para poder mostrar de mejor forma la interacción. Voy a generar una anotación en pantalla para resaltar el área de interacción. Bien, esa es nuestra área de interacción. Por lo tanto, si ubicamos el cursor en una de las vértices, en uno de los vértices de la selección, en este caso X4, y ocupo la técnica de abreviación de teclado, en este caso CTRL, más direccional. Esa direccional puede ser cualquiera, derecha, izquierda, arriba, abajo, tal y como lo mencionamos anteriormente. Voy a presionar en este minuto desde esa posición control a la derecha y acaba de desplazarse el cursor, es decir, la selección de la celda a la siguiente celda que contenga información. Si desde esta posición presiono control a la izquierda, volvemos a la posición inicial. A la derecha, abajo, a la izquierda, arriba, abajo, a la derecha, arriba, a la izquierda. Es decir, practicando esta técnica podemos inspeccionar de forma muy rápida cualquier base de datos dentro de Excel, ¿ya? Voy a borrar anotaciones, vamos a un ejercicio un poco más real, ¿ya? Es decir, voy a borrar esos vértices y voy a seleccionar el ejercicio 1. Tenemos algunas solicitudes para este ejercicio. La primera sección es elegir nuestro primer vértice, en este caso a contar de I1. Voy a presionar control a la derecha, por lo tanto, de inmediato seleccionaría la última celda que contiene información, en este caso BP la columna, fila 1. Si presiono nuevamente control a la derecha, como no tenemos mayor información dentro de la hoja de cálculo hasta la columna de término de la hoja, que es la 16.384 o XFD, el cursor se desplazaría hasta el límite o frontera de la hoja por el costado derecho. Si voy de nuevo control a la izquierda, detecta inmediatamente la última columna con información en el rango de selección. Presiono de nuevo control a la izquierda y seleccionaría la primera columna con información. Por lo tanto, esta técnica de movimiento rápido, control a la derecha, control abajo, ubica de inmediato la última fila con registros, que es la número 40.000. Control a la izquierda, arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda, arriba, abajo, a la derecha, arriba, a la izquierda. Nos permitiría movernos, desplazarnos de forma absolutamente instantánea por cualquier rango de selección de datos en una hoja de cálculo. Por supuesto, esto sin ocupar el mouse, el scroll para desplazar, y sin embargo, aunque las barras de desplazamiento son rápidas, no son tan rápidas como los desplazamientos automáticos ocupando la abreviación de teclado de movimiento, en este caso instantáneo. Vamos de nuevo en la hoja de prueba, tenemos a la izquierda nuestro siguiente movimiento rápido. Ese movimiento no solamente incluye en sí mismo el desplazamiento. En paralelo o de forma simultánea, también va a generar una selección. Es decir, la primera parte de movimiento rápido solo presionamos control y cualquier direccional. Depende la dirección del movimiento que queramos generar.
En la segunda técnica vamos a tener que presionar de forma simultánea Shift o el botón de mayúscula, la ficha de teclado mayúscula, Control y esto en paralelo simultáneamente al mismo tiempo, en términos que luego seleccionamos la dirección de la selección. No es un movimiento, es movimiento y adicionalmente las celdas involucradas se van a seleccionar de forma rápida. Muy bien, probemos en la técnica. Vamos al ejercicio, voy a seleccionar el primer vértice y voy a presionar Control Shift, voy a mantener en el teclado y voy a tocar la ficha de direccional a la derecha. Lo que hizo en este caso Excel, voy a soltar las dos fichas de teclado, Control Shift, fue seleccionar por completo la primera fila, de inicio a fin. Si en esta posición de selección vuelvo a presionar Control Shift y una vez hacia abajo, seleccionaría por completo la base de datos. Quiere decir que con solo dos movimientos, lo que vamos a lograr es una selección masiva o instantánea de información en bloque, sin ocupar el mouse, sin ocupar las barras direccionales, solo el teclado. Esto es súper importante cuando estamos trabajando con hojas de cálculo en Excel. Presiono nuevamente Control Shift, voy una vez hacia arriba y deseleccionaría todas las filas involucradas. Si presiono nuevamente Control Shift una vez a la izquierda, vamos a retomar la posición inicial desde la cual o a contar de la cual iniciamos en este caso, la práctica guiada de las técnicas de selección instantánea masiva con teclado. Muy bien. También tenemos la opción de seleccionar cualquier columna y presionar Control Shift hacia abajo para seleccionar por completo una columna única, ¿ya? Control Shift hacia arriba, volveríamos a la posición inicial. Control Shift hacia abajo, selecciona por completo una columna. Si por error presiono nuevamente Control Shift hacia abajo, lo que hace en este caso Excel es seleccionar todas las filas, en este caso hasta la última fila de Excel, que no es otra que la 1.048.576. Es decir, en ese instante puedo presionar Control Shift hacia arriba para que no seleccione todas las filas debajo de la base de datos que tenemos en pantalla, ¿ya? Si queremos visualizar las primeras filas, porque acá visualizamos la número 40.000, la barra de desplazamiento, en este caso vertical, nos va a servir para ir a tope superior y poder visualizar a contar de la fila número 1, ¿ya? Si queremos agregar información a la selección, es decir, cualquier usuario puede agregar la columna, en este caso que contiene los datos 3, columna con letra K, o la columna que contiene los datos número 5 o la letra de selección M. Simplemente presionando solo Shift y una vez a la derecha, o presionando solo Shift y una vez a la izquierda, o 2 o 3. Esto lo que hace es agregar datos a la selección, pero ya no estoy presionando Control Shift. Seleccionaríamos íntegra o por completo una columna y luego solo con la ficha de teclado Shift podemos agregar datos a la selección original. En la dirección a la derecha incrementaría la selección y a la izquierda decrementa o deselecciona columnas hasta llegar a la columna de selección original. ¿Cuál es Shift? Retomemos esto. Voy a la hoja que contiene las abreviaciones de teclado y recordemos que Shift voy a seleccionar con un resalte esta información en color amarillo, ¿ya? Sería esta posición. Shift sería esa ficha. Esa ficha es cuando primeramente seleccionamos la columna o la fila, podemos solo con Shift agregar datos a la selección en una determinada selección que hagamos con nuestras direccionales de teclado. Muy bien. Espero que esto se entienda. Es una
selección rápida o selección masiva o selección instantánea, ¿ya? Voy de nuevo a la base de datos y acá entendemos entonces que para movernos rápido en la base, control arriba, llegamos a la primera fila, control a la izquierda, llegamos al primer vértice, control shift abajo, seleccionamos toda la columna, control shift a la derecha, seleccionaríamos de forma automática todas las columnas del rango. 40.000 en este caso filas y un total vamos a tener de datos de selección. En total son 60 columnas y 40.000 filas seleccionadas todas de inmediato o en paralelo. Podemos visualizar que dentro, en este caso de la hoja de cálculo, existe una posición. Esa posición no es otra que la posición de la barra de estado. Fíjense en la sección inferior en color negro. Voy a hacer una anotación y nos muestra el recuento, es decir, cuántos registros seleccionó en ese sentido Excel. Tiene en total 2.400.000 registros que está seleccionando de forma automática a través de las fichas de teclado. Bien, por lo tanto, esa barra de estado que tenemos en la sección inferior, presionando botón derecho, permite activar determinadas características matemáticas. Por ejemplo, una básicamente que tenemos activa siempre es la suma si es que los datos fuesen numéricos. En este caso, esos datos son parámetros de texto, son letras y números que no permite generar un total o suma, pero sí, obviamente, un recuento. Ese recuento no es otra cosa que la cantidad de datos que se encuentra seleccionando. Sin embargo, podemos activar ciertas casillas como el promedio, valor mínimo y máximo del rango de la selección. También podemos la suma y el recuento numérico, ¿ya? Cuántos números se están contando dentro de esa selección de información. Por lo tanto, debemos tener una característica de desactivar estas variables en la medida que no sean ocupadas por nosotros, dado que cada selección que hagamos, Excel va a generar un cálculo interno que puede, en términos de optimización del uso de recursos informáticos de nuestro computador, notebook, equipo computacional al final, no reste capacidad de procesamiento de información. Por lo tanto, se recomienda que un ejemplo solo se encuentren activas las características recuento y suma. Muy bien. Recuerden que desde este punto nosotros podemos activar determinadas características o usos que tiene configurado Excel, ¿ya? Vamos a ir indagando un poco más de esto a medida que vamos avanzando con la actividad de capacitación. Pero sí es importante mostrar que el recuento son 2.400.000 registros seleccionados de forma automática ocupando las interacciones con el teclado. No son solo estas las interacciones que están destinadas a funcionar de forma automática. Tenemos una selección masiva de información bajo una característica o configuración control la letra E, en simultáneo o en paralelo o al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vamos a nuestro ejercicio y tocamos cualquier celda, no necesariamente un vértice, el vértice sí que es obligatorio cuando ocupamos control shift y una direccional, a la derecha, arriba, abajo, izquierda. Sin embargo, esta nueva técnica, control más la letra E, debemos seleccionar cualquier parámetro o celda dentro de los datos y posterior a ello, presionando control y la letra E, se va a seleccionar por completo el rango. No debemos temer que el rango de selección original se encuentre en blanco, porque garantizo que los datos se están seleccionando por completo. Así que de esta forma, con una sola abreviación de teclado, control E, seleccionaríamos por completo un rango de información. En este caso, fíjense, cuando toco una sola celda, en el recuento vemos vacío. Si selecciono dos celdas, veo en el recuento el número 2.
Cuando presiono Control E, leemos 2.400.000 celdas con registros o datos fueron seleccionados de forma automática. Por lo tanto, estas abreviaciones de teclado son absolutamente importantes porque en términos generales, a contar de este punto, podemos aplicar determinadas configuraciones. Si nosotros tenemos un rango seleccionado, ya que sería el paso número 1 de interacción con Excel, si nosotros elegimos una determinada celda y aplicamos una característica, como por ejemplo el color de fondo, ya que podemos ir seleccionando colores de la paleta que está disponible en los colores del tema. También tenemos colores estándar o básicos, ¿ya? Al elegir un determinado color, ese color solo estaría actuando o, en este caso, se estaría configurando solo la celda que tenemos seleccionada en ese instante. Por lo tanto, si nosotros queremos interactuar con toda la base de datos, tenemos que primeramente seleccionar la información. Ese es el paso número 1 en cualquier procedimiento que queramos aplicar en Excel. Control E garantiza la selección masiva de todos los datos y posterior a ello podemos cambiar ese color de fondo de forma íntegra o por completo a la selección. Podemos aplicar características, en ese caso de color de relleno, en el balde que se encuentra en el grupo de herramientas fuente de Excel. Veamos que ese balde tiene la posibilidad de volver a la característica original presionando sin relleno y simplemente mostraría las celdas como se encontraban configuradas a nivel de color de fondo de forma original. Control E y podemos seleccionar un color. También podemos ir a más colores y dentro podemos elegir desde un prisma de colores, el color que queremos aplicar, o un valor personalizado. Este valor de personalizado tiene unos parámetros adicionales y es que podemos visualizar los códigos RGB, red, green, blue o rojo, verde, azul, como se muestra en pantalla, el código RGB, y esos códigos, bien sea el hexadecimal o bien sea el RGB, los podemos mantener, almacenar, copiar en algún lugar para poder ocupar ese mismo color en otro momento. Podemos ocupar colores institucionales, empresariales, que es lo que permite el código, mantener el color que vamos a elegir y poder ocupar ese mismo color en otras ocasiones dentro de nuestras planillas de datos. Por lo tanto, esta sección podemos elegir un determinado color del prisma, leemos los códigos, podemos inclusive modificar la saturación del color, aceptamos y ese color se aplica en nuestra hoja de cálculo. Bien, esa configuración de balde aplica, por ejemplo, a la fuente, que es el color de la fuente que vamos a aplicar al texto o a los datos visibles por el usuario dentro de la celda. Mismo tema, podemos elegir un color para el texto, muy bien, y también podemos tener más colores, elegir bien sea en estándar o personalizado. La garantía del personalizado es que podemos elegir el código, resguardar el código y poder ocuparlo en cualquier otro minuto. Con el tono o contraste que queramos, aceptamos y ahí tendríamos una característica visual. El hecho de hacer un clic en una posición de pantalla rompe con la selección original. Por lo tanto, Control E para volver a seleccionar por completo. Si queremos volver a los datos como se encontraban originalmente, elegimos color de texto automático, sin relleno y volvemos simplemente a la configuración original. Control E garantiza la selección total. Si solo una parte de la selección es la que queremos aplicar algunos cambios, podemos aplicar negrita, podemos aplicar cursiva, subrayado, simple o doble. Muy bien. Y esos datos que se encuentran allí van a mantenerse en esa configuración a menos que cambiemos la configuración quitando estas características de negrita, cursiva y subrayado doble. Fíjense que estas herramientas, como se muestran en pantalla,
tienen una posición, un validador justo a la derecha. Ese validador nos indica más opciones dentro de la herramienta. Esa herramienta, la última configuración que se ocupó fue subrayado doble. Por lo tanto, muestra una letra D, que significa doble, ¿ya? Originalmente vemos en este caso, una sola línea o subrayado simple. Sin embargo, cuando agregamos el subrayado doble, ese icono que se muestra en pantalla cambia porque fue el último que fue ocupado en la selección que tiene la herramienta, que son dos opciones. Por lo tanto, normalmente nosotros debemos presionar ese validador para ver las opciones que queremos aplicar dentro de la herramienta que se encuentra en Excel. Muy bien. Voy a borrar anotaciones y voy a continuar entregando algunas configuraciones como, por ejemplo, la de bordes. En un rango seleccionado de la hoja podemos aplicar una de las herramientas más usadas, que es todos los bordes. Todos los bordes significa que tanto en la sección superior, izquierda, derecha y debajo de cada una de las celdas que acabamos de seleccionar en el rango visual de datos que se encuentra resaltado en Excel, en la sección de la hoja, a esa selección se aplicó una determinada característica. Podemos elegir borde exterior grueso, salimos de la selección y el borde es un poco más grueso de los bordes internos aplicados a la selección. Seleccionamos nuevamente y podemos aplicar un doble borde inferior. Se configuraría ese parámetro en esta selección. Así que el tema de bordes los podemos elegir en cualquier minuto. Inclusive podemos elegir dibujar un borde. Y cuando dibujamos un borde, podemos tanto con el lápiz tocar el borde que queremos configurar con la característica. Fíjense que aquí voy quitando ese grosor uno a uno, ¿ya? Dentro de los datos, y ese lápiz puede ocuparse para dibujar bordes adicionales en los datos. Cualquier celda nos va a permitir elegir los bordes en este caso, de la celda que queramos aplicar. Voy de nuevo y desactivo el dibujar un borde y ya no veo ese lápiz en pantalla. Si voy nuevamente a la configuración de bordes, podemos elegir dibujar cuadrícula de borde. Al hacer un clic nos permite exactamente eso. Al tocar, nosotros lo que vamos a hacer es agregar los bordes a una determinada posición. Si mantengo seleccionado, fíjense que se va a ir creando los bordes de forma automática. Esta selección de cuadrícula dice que a contar de una celda inicial, simplemente con desplazar el mouse, agregaría los bordes en la selección. Si voy a la derecha, agrego bordes hacia abajo. Si voy hacia arriba, deselecciono, y si voy a la izquierda, de igual forma. Entonces, esta herramienta de dibujar cuadrícula también es bastante útil. En cualquier minuto podemos borrar bordes. Si toco borrar bordes, nos permitiría usar un borrador, ¿ya? El cual, al pasarlo por la hoja, simplemente borraríamos los bordes que estamos seleccionando. Fíjense muy bien, aquí estoy borrando los bordes y se borran automáticamente con esta opción de borrar bordes de forma automática. Si tocamos, podemos elegir dentro de la configuración de bordes el color de la línea. Por lo tanto, el color de la línea no solamente es negro, también puede ser, por ejemplo, rojo, ¿ya? Y luego puedo elegir dibujar cuadrícula y voy a elegir en ese sentido acá, en los bordes, esa cuadrícula va a ser de color rojo. Por lo tanto, cuando seleccione una sección, toda la selección que acabo de hacer va a tener todos los bordes de color rojo, porque es el color que elegimos, en este caso, dentro del color de línea. Bien, quiero borrar bordes, selecciono y borro automáticamente todos los bordes de la selección. Voy de nuevo a los bordes, elijo el color de línea de nuevo, color negro, vuelvo a elegir cuadrícula, en este caso activar la opción,
y puedo incorporar los bordes de color negro nuevamente en la selección de datos. Recordar que el botón de deshacer se encuentra activo, por lo tanto, presionar botón deshacer es equivalente a borrar los bordes. Si es que la última acción fue la de extender los bordes a contar de un rango, la primera acción que va a deshacer es justamente la última que acaba de realizar. Por lo tanto, aquí podemos tener opciones adicionales. Si es que queremos ver el estilo de línea, podemos elegir un ejemplo, el borde con un grosor distinto y esa selección la podemos establecer dentro de nuestra hoja de cálculo y podemos visualizar que en la medida que pasamos nuestra cuadrícula, se van estableciendo los bordes dentro de la rejilla de datos. Así que en ese sentido, esta herramienta es bastante útil. Solo debemos tener en consideración que primeramente debemos elegir el color, el grosor de los bordes antes de aplicar la herramienta dentro de la planilla. Bien, vuelvo a indicar, si queremos borrarlos, elijo la opción de borrar y podemos borrar esto de forma rápida. Es la recomendación. Normalmente, muchos usuarios seleccionan un rango, luego establecen todos los bordes, como estoy haciendo en este minuto, que tiene un determinado grosor, y para borrar esos bordes, lo que hacen es presionar sin borde. También es una opción presionar sin borde, es decir, establecer los bordes y luego sin borde los eliminaría. Bien, así que es otra opción para poder borrar los bordes dentro de una selección. Si es que queremos en ese sentido aplicar una de las opciones individuales, solo borde en la parte inferior o en la parte superior, ¿ya? Estas selecciones personalizadas también se encuentran disponibles en la última opción de bordes. Esta opción de bordes al final, si hago clic, podemos visualizar que dentro de la pantalla se muestra una sección, en este caso, que va a indicar qué posición es la que va a aplicar el borde. Bien, también muestra una sección de cuál es el estilo de la línea, que puede tener un grosor, doble línea o línea estándar. El color de la línea también está establecido en este punto. Por lo tanto, nosotros podemos en cualquier minuto elegir un ejemplo, un grosor distinto, un color distinto y luego aplicar en el contorno, como vemos en pantalla. Dado que la selección dentro de la hoja es una celda única, no puedo ver el interior de los bordes. Es por esa razón que cuando quiera aplicar esta configuración, si quiero aplicar a los datos en general, debo primeramente seleccionar los datos, luego acudir a más bordes y finalmente elegir el estilo, el color y aplicarlo tanto en el contorno como en la sección interior. Y en ese punto tendría todos los bordes aplicados a la selección de datos, acepto, y se van a reflejar o se va a reflejar esa acción inmediatamente. Si selecciono en este caso, la configuración de bordes que tenía y presiono sin bordes, simplemente se van a eliminar. También puedo haber seleccionado la opción de borrar. En este caso, borrar borde y podíamos borrarlos también de forma automática. Para quitar la selección de borrador de bordes, puedo presionar escapar del teclado. Es decir, dentro del teclado nosotros tenemos una ficha que va a permitir en cualquier minuto quitar, remover o desactivar una selección. Esa es la ficha de escape o escapa. Escapar del teclado, escape, escape, es la ficha que permite salir de algunas configuraciones automáticas o configuraciones que en ese minuto se encuentren seleccionadas dentro del libro. Voy a presionar en este caso borrar anotaciones. Volvemos a nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestro ejercicio y vamos en ese sentido a continuar seleccionando datos. Ya tenemos la posibilidad de crear
o de hecho desactivar el subrayado doble, cursiva, negrita, bordes, color de fondo, color de fuente, podemos ocupar las dos herramientas que nos permiten aumentar la fuente de datos, es decir, el tamaño con el cual se está visualizando la información en la hoja. Podemos aumentar o podemos disminuir paso a paso. También podemos elegir aumentar el tamaño desde el selector de tamaño de fuente que tenemos en pantalla. Podemos elegir un tamaño determinado y podemos ese también reducirlo dependiendo de las necesidades que tengamos. Por lo tanto, en ese sentido tenemos opciones para elegir tamaño y también para incrementar o decrementar de forma gradual o en pasos. Bien, el tipo de fuente lo tenemos disponible en esta ficha que se llama en este caso selección, seleccionador o fuentes de tema, y todas las fuentes se encuentran apiladas. Esas fuentes pueden buscarse como por ejemplo Verdana. Escribimos la V, la E y va a elegir la selección del tipo de letra. Presionamos Enter y se acaba de seleccionar en ese rango ese tipo de letra Verdana. Si nosotros en ese sentido tocamos nuevamente y escribimos AR y elegiríamos Arial. Si escribimos CAL, Calibri Light. Entonces podemos ir seleccionando un determinado tipo de letra, ¿ya? Y aplicarlo en un determinado rango. Si nosotros no queremos aplicar Calibri Light, solo Calibri, podemos borrar parte de la palabra del nombre y elegir ese tipo de dato sin ningún problema. Luego vamos a ver en otra clase cómo usar la copia de formato para establecer y copiar formatos de forma automática, ¿ya? Los datos no solo se pueden configurar en términos de fuente y características de colores o características visuales. También un rango se puede, en ese sentido, configurar en términos de alineación. Por lo tanto, tenemos una herramienta, un grupo de herramientas de alineación que se muestran dentro de la ficha inicio, ¿ya? Estamos entregando herramientas que se encuentran justo ubicadas en ese apartado de inicio, ¿bien? Y que lo que tenemos en esa consideración es justamente la de alinear y tenemos dos bloques de alineación, ¿bien? Tenemos nuestra alineación en ese sentido horizontal que se muestra en esta posición y tenemos la alineación vertical que se muestra inmediatamente en la sección superior. Esas dos o esos dos tipos de alineación, vertical, horizontal, se encuentran disponibles en todo minuto. Dentro del rango podemos alinear horizontalmente, también podemos alinear horizontalmente y verticalmente. La selección vertical no la podemos visualizar de forma inmediata, bastaría con seleccionar el rango de datos, incrementar el tamaño y al haber seleccionado el grupo de celdas, todas las celdas dentro de la selección se van a incrementar en esa misma posición. ¿Bien? Por lo tanto, estas celdas dentro del rango que tenemos de selección podemos alinear a tope superior, centro, inferior verticalmente, alineación a la derecha en la celda, a la izquierda o al centro horizontal y verticalmente. Por lo tanto, podemos controlar la alineación de una celda en cualquier minuto. Si queremos retomar el tamaño original de las celdas, basta con seleccionar los datos y dentro de la selección, en el parámetro de autoescalamiento, ¿ya? Que permite incrementar el alto de la fila, presionamos doble clic izquierdo y al momento de hacerlo, las celdas simplemente se autoajustan al tamaño original. No tendríamos que alterar el tamaño o la altura de la fila una a una. Luego, bastaría con alinear a la izquierda y los datos volverían a la configuración original. Esto da garantía de que podamos ocupar los parámetros de alineación, los parámetros de control de fuente. Luego vamos a ver en la clase siguiente cómo controlar las herramientas de
dirección de texto, combinación de celdas, ajuste de texto y dirección del texto, vertical, horizontal o en un determinado ángulo. Así que nos vemos en la próxima clase del nivel básico de Excel. Muchas gracias.